La obra del 2011 está referida a la semana de los atentados en Nueva York, a las Torres Gemelas. La hice porque estaba ahí y bueno, y me fueron quedando elementos y documentos de cada día, desde que yo llegué hasta el día del atentado. Entonces, al tener esos elementos concretos, yo sabía que tenía que hacer algo con eso, como siempre he trabajado con collage, siempre utilizo collage, pero el collage son o restos de mis pinturas o de dibujos, y así voy y lo uso para poder componer la obra. Bueno, acá tenía cosas que yo me daba cuenta que evidentemente era importante colocarlas en una obra, porque no salía de lo que hago siempre, que es utilizar el collage. Y además estos documentos eran muy precisos, había un documento para cada día, entradas a museo del día 7, del día 8, del día 9, el día 9 fui al Soho, me sacaron fotos y estaban las Torres Gemelas atrás, cuando vengo acá me doy cuenta que estaban, y eso fue 2 días antes del atentado, y el día del atentado estaba en un cajero sacando dinero justo a esa hora, ya había estallado ya había chocado el primer avión. Pero yo entro al cajero, me dice que tengo fondos, pongo y al minuto siguiente me dice que no había fondos suficientes para sacar dinero. Y sigo sacando, entonces, por ejemplo, uno de los tickets tiene la hora 9:03 y era cuando estaba estallando el segundo avión. Cuando yo me voy después, bueno, ya me fui desesperada pensando quién me va a creer que me descontó plata y yo no saqué plata. Voy, llamo al banco en la Argentina, me dicen guarda bien, guarda esos tickets, guardalos y cuando vengas a Argentina lo arreglamos. Y bueno, cuando bajo al lobby del hotel me entero de lo que estaba pasando. Ese día no, pero al día siguiente pensé, uy, tengo esto, algo, seguramente haré collage. Y bueno, todos los años yo me acordaba de eso cada vez que es el 11 de septiembre. Y decía, tengo ahí las cosas, tengo que hacer obra con esto. Y el plazo máximo me lo puse a los 10 años y dije, bueno, hay que hacerlo, ya está, ya pasó, lo tenés que hacer. Y claro, porque también tiene una carga distinta, porque siempre los elementos que uso son elementos como líneas, puntos, planos, formas, color. No le tengo que dar una ubicación específica más que esta forma de componer que tengo, que es buscar tensión, armonía, distensión. O sea, yo utilizo ese tipo de reglas que me impongo para hacer las obras. En el caso de los elementos que yo tenía para el 9 del 11, bueno, los tenía que poner, contextualizar, unir ese elemento concreto que esté en algún lugar de la pintura que, bueno, que relacione con lo que había pasado. Bueno, y así surgen las obras. Y de ese día, claro, del día del 11 del 9, yo tenía los tickets, y bueno, eso está muy claro ahí en la obra, ¿no? Que van apareciendo. Lo que creo que tiene de particular esa obra es que recordado a los 10 años, evidentemente que recordé esa sensación que había allá en el momento, porque la obra arriba dice era un día de sol sin ninguna nube, y cuando escuché para la conmemoración de los 10 años una entrevista hecha a Giuliani, dice, era un día de sol sin nubes. Es que yo creo que esa sensación de esos días radiantes te queda en la cabeza, porque era así, radiante sin nubes, y de repente, bueno, pasó lo que pasó. Entonces creo que, bueno, sí, esa obra, utilizando la memoria, fue captando eso, lo más importante que iba pasando en el día. También por eso están los relojes, con lo más, digamos, con lo más importante del día, porque también pasaron muchas otras cosas, cerraron el espacio aéreo, para uno eran todas noticias muy fuertes, parecía que te las daban cada 4 segundos, no cada 15 o 20 minutos. Pero bueno, y creo que la obra registra los puntos así más destacados.
Hace poco, hace más o menos 2 años, empecé a prestar atención al espejo. Me fascinaba por el tamaño y porque en esa época empecé a trabajar con la imagen refleja. Y una de las primeras cosas que vi y me preguntaba era qué hacía arriba y por qué la gente parecía no darse cuenta de que había un espejo ahí. Y eso me llamaba la atención. Y bueno, poco a poco nació como una necesidad de verme reflejado en el espejo. Me parece, digamos, que esta obra, más allá de que trabajo con otras ideas, una de las ideas bases es señalamiento, digamos. Para muchas personas, el hecho de haber señalado el espejo es el hecho de habérselos hecho aparecer, digamos, ¿no? Es como si me preguntaban, ¿lo pusiste vos o ya estaba? Parte de mi trabajo tiene que ver con eso, digamos, con hacer visibles cosas que regularmente no se ven. En varios trabajos anteriores en instalaciones similares en algún punto a esta, trabajo con la idea de doble o de reflejo. A veces esa idea de doble aparece en un mismo objeto, pero muchas otras veces aparece por la presencia de espejos. Digamos, no es la primera vez que trabajo con espejos. Pero en esta ocasión, en esta situación, se daba que el espejo estaba invisibilizado, cosa que me interesaba. Se daba que el espejo es grande, o sea que puede reflejar a cuerpo entero a las personas, y eso me reinteresaba, me interesa. Y había también un hecho de que para llegar a ese reflejo había que ascender, digamos, ¿no? Entonces empecé a ver cómo podía combinar todo eso para que el momento del enfrentarse con el propio reflejo no sea simplemente una mirada al espejo, digamos. Mi intención era que sucediera algo más. Y pensando un poco en ese encuentro, digamos, ¿no? Con uno mismo o con ese otro doble, empecé a considerar otros aspectos que fui aprendiendo en las instalaciones anteriores, digamos. Por ejemplo, me interesa que cuando suceden estas cosas haya como una situación de fuera del tiempo, digamos, ¿no? Y una posibilidad que tenía yo para tratar de generar esta situación de fuera del tiempo era quitar la luz diurna, que no haya referencias directas de horas del día, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aparecieron las cortinas, aparecieron un tipo de iluminación muy particular que busqué hasta que encontré, y este fue el apropiado. Cerrar, digamos, ¿no? Varios espacios, limpiar la habitación, y bueno, cuando uno entra, creo que lo primero que sucede es un desconocimiento del espacio, que algunos reconocen por haber visitado el lugar, lo ven diferente, se siente diferente. Y bueno, el hecho de ascender, digamos, en esta situación y llegar al espejo y verse iluminado de una manera diferente, creo que predispone, digamos, a que ese encuentro sea no el esperado, por lo menos. Y ojalá que ese encuentro no esperado desencadene otras cosas.